Hola nuevamente. Estamos en nuestra última parte de la unidad uno que tiene que ver con algunos conceptos que vamos a recorrer sobre la utilización de las redes y qué significa Internet para nosotros. Podemos hablar empezando desde el final, que como dice Castell, recuerda que Castell lo habíamos abordado al principio de nuestra unidad, que es un sociólogo español eh, muy conocido y que a nosotros nos sirve para poder pensar la utilización de las nuevas tecnologías, no solo en la educación, sino en nuestra vida cotidiana. Y dice Castell que Internet permite la creación en red más allá de una suma de individualidades. Está hablando básicamente de crear entre todos, que la creación no sea algo individual, sino que se puede crear entre varias personas, entre varias entidades, entre distintos conglomerados humanos o distintas comunidades, y esto lo permite el trabajo en red. Otra vez, como lo habíamos empezado a recorrer en la primera, en primero de nuestros encuentros, vemos que existe la posibilidad de que las máquinas estén conectadas entre sí y esta conexión de las máquinas hace que las personas puedan estar conectadas entre sí. Y esto hace que esta conexión sea muchísimo más poderosa que la más poderosa de las computadoras individuales. Entonces, podemos hablar de que el mundo está conectado de forma de que eh, las conexiones son múltiples de muy distinta manera y que las nuevas tecnologías permiten estas conexiones y que nosotros tomamos acciones para interactuar con otras personas todo el tiempo, muchas veces sin pensar en que esta mediación es tecnológica y que, por ejemplo, cuando utilizamos los celulares, utilizamos algún medio de redes sociales o alguna comunicación persona a persona, como, por ejemplo, como puede ser el WhatsApp, estamos utilizando no solo un programa, sino que estamos utilizando una red que permite esa comunicación con otras personas y que esto hace que nuestras formas comunicativas hayan cambiado, lo que nosotros llamábamos prácticas sociales modificadas, hayan cambiado muy rápida y muy poderosa, de forma muy poderosa, porque cada vez podemos hablar más rápidamente con mayor cantidad de personas. Y en este caso, los aparatos o la tecnología que está detrás es cada vez más importante. Y la idea es que nosotros en general utilizamos las redes, pero nunca pensamos en ellas. Y la idea también tiene que ver con pensar un poco cómo funcionan estas redes. Porque no solo permiten conectar máquinas, sino que eh, permiten que personas puedan interactuar de formas muy distintas. No solo en una conversación o una charla informal, sino comunicaciones de tipo laboral, comunicaciones como la que estamos estableciendo nosotros ahora, que son académicas, y comunicaciones de muy distinto tipo y forma que hacen que se haya enriquecido mucho las formas comunicativas en nuestro mundo y que ya prácticamente no podemos vivir sin pensar en esos tipos de comunicaciones, como si hubieran estado siempre. En principio lo que tenemos que pensar es que necesitamos que las máquinas tengan lo que se llama conectividad, o sea que se puedan conectar a otras máquinas y que esta conexión se hace a través de un medio que son llamadas las redes. Por eso son las capacidades, o la conectividad es la capacidad de un dispositivo de conectarse a otro. Y la idea es que no todos los dispositivos tienen esa capacidad, aunque está creciendo cada vez más. Cuando en algún momento hablamos de Internet de las cosas, estamos hablando de que existe una tendencia a que los dispositivos se conecten a otros dispositivos y de forma eh, diversa, muchas veces utilizando como plataforma Internet, pero existen otras formas también de comunicación que son fuera de Internet, que tienen que ver con cierta capacidad de conectividad que tienen los aparatos. Y también podemos hablar de que esa conectividad es un valor social a partir de que eh,
las personas que pueden acceder a la conectividad pueden efectivamente relacionarse con otras personas de forma mucho más poderosa y rápida que las personas que no lo pueden hacer. En general por motivos de falta de acceso a esas redes. Por eso el valor social es muy amplio. Cuando hablamos de definiciones, podemos definir una red informática como un conjunto de equipos conectados entre sí. Y estos equipos están conectados entre sí con una finalidad. En general se habla de compartir información, pero pueden ser también recursos. Pensemos en la posibilidad de que un conjunto de máquinas estén conectadas con una impresora. Una impresora es un recurso, en realidad la impresora no provee información ni almacena información, lo hacen solo en forma temporal para poder imprimir. Pero este recurso sirve a que otro conjunto de máquinas pueda acceder a un medio de impresión, a veces cercano, a veces remoto. Por eso, cuando hablamos de que la información y el manejo se hace en formato digital, recuerden lo que habíamos hablado de digitalización en nuestro video anterior, hablamos de redes digitales. La mayoría de las redes que existen ahora de comunicación son digitales, a pesar de que existen, todavía coexisten en nuestro país, las redes analógicas. Y estas redes tenían que ver con las formas de comunicación que todavía hay en muchos lugares de nuestro país respecto de líneas, por ejemplo, líneas telefónicas que son de cobre, aún todavía subsisten esas líneas, no están totalmente renovadas, no son todas las líneas de fibra óptica, y esas líneas antiguas son las llamadas analógicas y que envían la información a aparatos llamados modems que modulan y demodulan, por eso de ahí el nombre, la información, o sea que la reciben analógica, la transforman en digital, la mandan a la máquina digital y cuando la máquina devuelve la información, la devuelve digital y el módem la vuelve a mandar en forma analógica a través de la red. Hay distintos tipos de clasificación de las redes, por el tipo de información, por la organización o por la arquitectura. Vamos a tratar de hacer esto lo más sencillo que podamos para nuestro objetivo de tener una visión de qué es una red. Cuando hablamos de la información que transportas, básicamente podemos hablar de redes de datos. Piensen en los teléfonos celulares y que tienen posibilidad de transmitir información, por ejemplo, en formato de mensaje de texto, o voz o telefonía por internet o VoIP, VoIP, VoIP o voz IP. Y las redes de video, que son las que nosotros conocemos, las empresas de cable, ¿sí? O las distribuidoras de televisión. Las redes de voz son provistas por compañías telefónicas y de celulares. Piensen que a veces sucede que tenemos comunicación de voz por celulares, pero no tenemos datos, lo que se llama, existen distintos canales habilitados, y ustedes dicen, bueno, tenemos el mismo servicio, pero en realidad el servicio está repartido en varias partes, y una de esas partes es el servicio de voz, por lo tanto a veces se puede hablar por teléfono, pero no se pueden enviar datos, o al revés. Las redes de audio, que es el audio por internet o música, y las multimediales que tienen voz, datos y videos que ya conocemos en general a través del cable, del videocable. Cuando hablamos de la organización tiene que ver con cómo está distribuida físicamente la red. Y esta distribución física también tiene que ver con el alcance. El alcance en el sentido de que, por ejemplo, hablamos de una intranet como una red interna de una escuela, de una empresa, de una institución, como puede ser nuestros laboratorios, que poseen intranet, o sea que se comunican internamente. Dentro de nuestra universidad también existen intranet, o sea que las máquinas se comunican, las máquinas que tenemos en los laboratorios están comunicados con servidores. Esto ya lo hemos visto al principio y lo sufrimos cada tanto. Y la idea es que es interna de la universidad. Alguien externo a la universidad no puede acceder a la Internet, salvo que esté conectado físicamente o a través de la red interna de la universidad
la red inalámbrica de la universidad, a la intranet. ¿Cómo se puede acceder a eso? A través de una extranet, que es una parte de la red que, en general de una intranet, que se comunica al exterior. Piensen ustedes en el CIU Guaraní. El CIU Guaraní es interno de la universidad y funciona dentro de la intranet, pero tiene una parte que se puede acceder desde el exterior a través de una extranet. Y la idea es que una red que comunica redes internas y externas amplia es la que nosotros conocemos como Internet. Cuando hablamos de la arquitectura, tiene que ver específicamente con el alcance. Una red de área personal lo que permite es comunicar aparatos que están bastante cercanos y en general entre dos aparatos. Pensémoslo cuando nos comunicamos a través de Bluetooth entre dos teléfonos. Eso es una PAN, ¿sí? Y no, ese es el único alcance que tiene. Una LAN es más amplia. Nosotros utilizamos LAN en los laboratorios y las LAN comunican redes locales, en general en espacios compartidos de una empresa, de una institución, inclusive de una casa que puede tener su propia red, pero que su alcance es limitado a ese espacio. Las MAN no son bastante más amplias y piensen en una red metropolitana como por ejemplo la red de la policía, de los bomberos, donde abarcan un espacio mucho más amplio como por ejemplo una ciudad. Las WAN son las redes amplias y piensen en las redes amplias como las que transportan Internet. Cuando ustedes conectan el módem a una red amplia, la conectan a una red WAN. Esto hablábamos antes, que las computadoras, las redes de área personal son redes pequeñas, en general celulares, PDAs, dispositivos de audio, impresoras, que están bastante cercanos uno del otro, o sea, del que emite y del que recibe. Las de área local, recuerden, tiene que ver, por ejemplo, con la comunicación entre un servidor, como las que tenemos en los laboratorios de la facultad, y los clientes, que son las máquinas que tenemos en el laboratorio. Las MAN no, son bastante más amplias, requieren de otro tipo de infraestructura y requieren de otro tipo de comunicaciones, ¿sí? Y las redes de área amplia conectan varias redes, como muestra la figura, varias LAN que se comunican, por ejemplo, a través de una WAN. Recuerden, Internet está basado en una WAN. La idea es que las redes de gran alcance pueden inclusive conectarse de forma física a través de cables. Hay cables subterráneos debajo del océano, en el mar, eh, pero también utilizan satélites de comunicaciones. Uno de los tipos de satélites que se utilizan son los geoestacionarios, que significa que están en la misma posición que rota la Tierra, el satélite se mantiene en esa misma posición y que lo que hace es tener un determinado alcance respecto de países, grupos de países, subcontinentes o inclusive continentes. En Argentina nosotros tenemos varios satélites de ese tipo que son los llamados ARSAT, que son 3 satélites geoestacionarios y que brindan distintos servicios de telefonía, de internet y de televisión. Y que tienen distinto alcance, el ARSAT 1 respecto del ARSAT 2, por ejemplo. Y la idea es que el alcance tiene que ver con la altura que están ubicados estos satélites y hasta dónde llegan. El ARSAT 1, como la imagen lo muestra, llega sobre el territorio nacional, pero el ARSAT 2 es mucho más amplio por la posición en la que está y la idea es que llega desde la tundra canadiense hasta la península antártica, el rango en la que puede transmitir datos. Y hablamos de que las distintas formas de comunicación de las máquinas tienen que ver con que se pueden conectar de distintas formas, con cables, ¿no? Las redes cableadas, como las que tenemos en el laboratorio, o inalámbricas, como las redes que están en el campus, a las cuales se puede acceder, por ejemplo, con los celulares, sin necesidad de enchufarlos. Vamos a hablar brevemente de Internet. La idea es que la posibilidad de que los aparatos se conecten entre sí
tienen que ver con una tendencia que surgió hace unos 30 o 40 años, que tiene que ver con la convergencia tecnológica. De esto hablamos al principio de nuestro curso también, que es la posibilidad de que distintos servicios converjan para ofrecer formas comunicativas mucho más complejas. Recuerden que estos distintos servicios no solo son lógicos, sino que también son físicos, ¿sí? Y hablamos de que la web, como nosotros la conocemos, o la World Wide Web, es una colección de documentos electrónicos. Y esta conexión están almacenados en un lugar determinado. Nosotros trabajamos con algunos conceptos que tienen que ver con la nube, que es una forma de mirar eh, en forma metafórica, que no están, la información no está basada en nuestra máquina, sino que está en otro lugar. Y este otro lugar son otras máquinas que están en otros lugares del mundo. ¿Dónde están físicamente? Muchas veces no nos interesa porque los transportes de información que hacen las redes se ocupan de que nosotros no tengamos que estar dirigiendo el pedido de información hacia una máquina en especial, sino que son estos mismos sistemas los que las redireccionan. ¿Qué es lo que necesitamos para conectarnos a Internet? En principio una computadora o dispositivo para recibir datos, puede ser un teléfono o un teléfono inteligente. Un programa explorador, recuerden que nosotros en los laboratorios usamos varios, el Mozilla Firefox, el Chrome de Google, y en los celulares es posible que utilicen algún otro, ¿sí? eh, específico de los celulares. Necesitamos una conexión a un proveedor de servicios de Internet. En la universidad lo que tenemos es la, el servicio que nos provee nuestra universidad, que a su vez contrata un servicio externo. Necesitamos servidores que alojan los datos. Otra vez, estos servidores pueden ser locales o pueden ser remotos. Y remotos cuando están en otros lugares físicos, que pueden ser otras localidades, otras ciudades, otros países. Y enrutadores y conmutadores que dirigen el flujo de datos, que son aparatos que se ocupan de la comunicación, que en general nosotros no vemos, pero que sí son necesarios para redireccionar el flujo de información. En general podemos hablar de que la web las páginas están almacenadas en servidores que están en todo el mundo. Y que cuando nosotros tipeamos una dirección en un navegador, tipeamos lo que se llama una URL, Uniform Resource Locator, que tiene que ver como algo así como localizador uniforme de recursos, que hace que vaya a un lugar especial la búsqueda y busque la información y nos la traiga a nuestra máquina a través de esta dirección. Por eso el servidor envía a la página los datos a la computadora y el explorador lo muestra en la pantalla. Estas páginas están escritas en un lenguaje llamado HTML, Hypertext Markup Language, o lenguaje de marcas de hipertexto. Estas páginas pueden contener texto, gráficos o distintos objetos, como estamos bastante acostumbrados a verlos, inclusive sonidos. Piensen en que el lenguaje HTML lo que hace es componer un conjunto de información para que nosotros la podamos ver de determinada manera en forma de documento, pero que las partes que los componen son elementos individuales. Las páginas tienen una dirección única, que hablábamos de llamada URL, y que las páginas pueden contener vínculos a otras páginas o a otros documentos o a otros objetos, y se llaman hipervínculos. Los sitios web se componen de distintas páginas que están referidas a un asunto común. Un ejemplo clásico es el sitio de la universidad, que tiene distintas páginas que muestran distinto tipo de información. Y en general estos espacios tienen una página de inicio que nos permite saber dónde está el resto de la información en forma de índices. Piensen otra vez en la página de la universidad. La búsqueda de información tiene que ver con la posibilidad de trabajar buscando información cada vez más grande, cada vez más amplia, cada vez más difícil de buscar. Hablamos de cientos de millones de páginas y necesitamos motores de búsqueda, que son los llamados buscadores de Internet,
del cual nosotros utilizamos muy comúnmente el Google, pero existen otros. Hasta aquí nuestra última parte. Nos vemos en el aula.